Hola chicos y chicas, ¿cómo están? La clase de hoy es una clase de repaso. Voy a retomar algunas de las nociones conceptuales que estuvimos viendo en las clases 3, 4 y 5, que son las tres clases que llevamos vistas de la unidad 2. La clase fue armada a partir de las dificultades que observé en el aula virtual y de las consultas que ustedes me han dejado en las diferentes clases de consulta, bueno, y también las que tal vez me han dejado en las diferentes actividades que fuimos realizando. Eh, espero que esto los ayude. El orden que elegí para el desarrollo de la clase es el orden que sigue el apunte de cátedra. Es totalmente arbitrario el orden, pero me pareció, bueno, que por algo se empezaba. Así que, bueno, espero que les sirva. Tomen apuntes, el video es largo, lo pueden ver en muchos días. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Bueno, este apartado es el apartado que le vamos a poner el nombre de la historia de Robinson, no porque la historia de Robinson sea un concepto en sí mismo, sino para señalar una serie de conceptos y de argumentaciones y de movimientos filosóficos que nosotros y nosotras tenemos que prestar atención. Joan Solé, en su libro de difusión del pensamiento de Levinas, utiliza esta historia, que es una historia de la literatura occidental, mal llamada literatura universal, que es una historia que a nosotros nos simboliza mucho. ¿Por qué? Porque Joan Solé nos manifiesta que en esa historia está contenido el germen de cómo nuestra cultura se ha relacionado con la diferencia, se ha relacionado con los otros. Entonces, en determinado momento del texto, Joan Solé dice, bueno, Robinson, ante la llegada del extraño, tiene dos opciones, ¿no? Preguntarle cómo se llama, aprender de él y empezar una convivencia, ¿no? Una convivencia en la diferencia. O asimilarlo, enseñarle su cultura, ¿no? Ante un otro tan distinto que no habla su lenguaje, enseñarle su cultura y utilizarlo para el servicio personal, para la identidad personal. Bueno, claramente Robinson toma esta segunda opción, le pone un nombre al extraño, al desconocido, le pone un nombre y le enseña determinadas actividades para provecho del sí mismo. Ahora, Robinson no hace nada extraño, no podría haber hecho otra cosa siendo un representante de una cultura que es totalizadora, que es dominadora de la diferencia. Porque Robinson se piensa a sí mismo como portador de esa cultura universal, vamos a decir, ¿no? Por eso muchas veces se dice que la historia, las aventuras de Robinson Crusoe son de la literatura universal. No, mentira, no, son de la literatura de determinada parte del globo, ¿no? De la cultura occidental. Entonces, fíjense cómo Joan Solé describe esto. Dice, en ningún momento se preocupa por la naturaleza real de Viernes, es decir, Robinson, ¿no? No le deja ser, doblega su alteridad, no respeta el hecho de que es otro, trata bien a su sirviente, claro, lo trata bien porque tratar bien a nuestros sirvientes, como si yo tuviese un sirviente, ¿no? Pero tratar bien a la persona que está en una desigualdad es como un gesto de civilización, ¿no? Es lo mismo que la caridad, de alguna manera. Trata bien a su sirviente, lo convierte al cristianismo, a la religión verdadera, arrancándolo de la barbarie y del salvajismo en que lo cree sumido, y que no se toma molestia alguna en conocer. Lo instruye en el cultivo de la tierra y en los usos británicos
y llegado el momento se lo lleva consigo Inglaterra a la civilización. Dice Joan Solé, lo encierra en una jaula de oro. Nunca se preocupó Robinson por aprender o respetar el ser del otro. Bueno, hay muchísimas formas de ilustrar esto que está diciendo Joan Solé. Él menciona algunos ejemplos, pero sin ir más lejos podemos remontarnos a la historia de nuestro país, las mal llamadas campañas o conquistas del desierto, mal llamada porque no era un desierto, vivían pueblos originarios que fueron sometidos o a la esclavitud o a la muerte. ¿Para qué? Para extender las fronteras de nuestra nación en nombre del progreso y de la civilización. Bueno, ¿y por qué dijimos previamente que suponíamos que Robinson iba a actuar de esa manera? Porque no se le iba a ocurrir actuar de otra forma. Esto tiene que ver con que la forma en la cual piensa Robinson es la forma en la cual piensa la cultura occidental, ¿sí? Y esto que, cuando decimos esto, para visualizar en el texto cómo lo podemos encontrar, esas formas de pensamiento es lo que en el texto vamos a encontrar como lógica o principios lógicos. ¿Qué es la lógica y los principios lógicos? Es la forma en la cual pensamos, ¿sí? Ahora después me voy a referir un poco más a los principios lógicos que menciona Joan Solé. Me parece algo bastante complejo, lo voy a intentar simplificar, como para que se entienda un poco, porque encontré algunas consultas al respecto en las aulas de ustedes. Entonces, fíjense una cosa, Robinson actúa de esa manera porque aprendió a vivir y a pensar a partir de una lógica que de por sí excluye la diferencia. Fíjense lo que dice Joan Solé. Dice, apropiarse mediante la razón de lo que en realidad no pertenece a esa razón, sino que la trasciende o está más allá de ella. En la acción de pensar lo real, la filosofía ha pretendido colonizarlo y dominarlo en todas sus dimensiones, desde la naturaleza, entendida como algo pasivo y mecánico, hasta el prójimo. El sujeto pensante que se representa al otro se cree dueño no solo de esa representación, sino del ser representado. Esa es la forma en la cual Joan Solé expresa cuál es la crítica principal que Levinas realiza a la historia que, según palabras de Levinas, termina en, por ejemplo, el totalitarismo nazi. Entonces, por más de que nosotros y nosotras estemos visualizando o ejemplificando esta crítica a partir de un ejemplo histórico o de una novela literaria, no tenemos que perder de vista que la espesura del pensamiento de Levinas, la profundidad, la inteligencia de lo que él nos está proponiendo, tiene que ver con el siguiente argumento. No podemos modificar una lógica y una cultura totalitaria o una cultura atravesada por lógicas de la dominación y la exclusión si no nos transformamos a nosotros mismos. Es decir, ahí yo diría que podemos empezar a trazar paralelismos con alguna de las cosas que nos va a decir Freire. En este sentido dice, si no modificamos la relación primigenia que funda la vida social, es decir, la relación yo-tú, ¿no? La mismidad y la alteridad, si no modificamos nuestra manera en la cual nos relacionamos con los otros, y bueno, culturalmente es imposible transformar miles de años de historia, ¿no? Entonces, es aquí donde la educación, por ejemplo, por eso Levinas ha empezado a sonar mucho a partir del año 2000, por ejemplo, ha empezado a sonar mucho en el ámbito educativo, porque esa transformación en las relaciones primigenias que van a constituir la vida social se configuran en el aula y en el patio, ¿sí? Se configuran en las instituciones educativas. Entonces, siguiendo con esto de por qué para Robinson fue inevitable actuar de esa manera, porque aprendió en una cultura
en la cual las formas de actuar y de pensar estaban atravesadas por lo que después Joan Solé, él menciona, ¿no? Los principios lógicos que constituyen la cultura occidental. ¿Qué quiere decir? Yo puedo pensar de muchas maneras, pero esas maneras en las cuales pienso, que después van a ser las maneras en las cuales voy a actuar, ¿no? Porque primero es el pensamiento y después la acción. Bueno, igual eso se puede debatir, pero en este tipo de cosas, en estas cuestiones culturales o de relaciones humanas, eh, estos principios lógicos nos dan un molde también, ¿no? Como, ¿se acuerdan cuando hablábamos del buen uso de la razón en Kant? Bueno, es parecido, es un molde de pensamiento y por lo tanto un molde para la acción. Por eso decíamos, Robinson Crusoe actuó como hubiese actuado cualquier buen hijo de la cultura inglesa del siglo XIX, ¿no? Entonces, pensando en esto también, se me ocurrió pensar en algún cuento tradicional que nos hayan contado cuando éramos chicos o chicas. Bueno, tal vez algunos o algunas de ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, uno de los cuentos que nos solían relatar era el cuento del patito feo. Hoy tal vez, y más sobre todo pensando en este tema, decimos, qué horror este cuento. Yo se los recuerdo por si no lo tienen muy presente. El cuento del patito feo es el siguiente. La mamá pato, bueno, estaban apoyando sus huevos y cuando nacen hay uno de los patitos que es distinto, ¿no? Es diferente. No es regordete y amarillo, sino que es negro y debilucho. Entonces la mamá pato lo echa. Y el patito se va, tiene que dejar su familia. ¿Por qué? Por ser diferente, por ser un patito feo. Entonces se va y todo el mundo lo rechazaba, pobre el patito, lo rechazaba hasta que llega a una granja y unos humanos lo alimentan y lo cobijan. Hasta que engordó lo suficiente para que se lo coman. Entonces cuando el patito descubre que se lo iban a comer, se va. Entonces se va, sigue caminando hasta que de repente llega a un lago y había unos cisnes y cuando, bueno, se sumerge en el agua, les pregunta si podía estar con ellos y le dijeron, sí, claro, sos uno de nosotros, sos un cisne, no sabes cuál es tu presencia, cuál es tu apariencia. Mírate en el espejo del agua, bueno, y el patito feo se dio cuenta que en realidad era un bello y hermoso cisne. Entonces, más allá de lo que tal vez nos querían transmitir cuando, no sé, cuando estábamos en la escuela primaria con ese cuento, que es, no sé, finalmente el patito se reencontró con los suyos y la importancia de la familia, si nosotros pensamos ese cuento a partir de estas ideas que estamos analizando, bueno, es bastante criticable. Entonces, lo que se me ocurrió también es pensar este cuento a partir de los principios lógicos que configuraron la manera en la cual pensamos y actuamos en la cultura en la cual estamos insertos e insertas. ¿Sí? Bueno, entonces, yendo directamente a los principios lógicos. Pensemos en el principio de no contradicción. Este es un principio que dice que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Bueno, si lo decimos así, esto parece que tuviese un montón de sentido y además, no olvidemos, es uno de los principios lógicos que configuran nuestra forma de pensar. Pero pensándolo con el matiz de estas ideas que estamos analizando, fíjense una cosa, el punto de partida del principio de no contradicción es la exclusión de lo diferente, ¿no? ¿Por qué? Pensemos en esto. Si yo soy la cultura verdadera, entonces el otro, la otra cultura, es falsa o inferior. Si yo soy el patito bueno, bello y verdadero, entonces vos no sos patito, sos el patito feo. Entonces no mereces estar con nosotros. Fíjense una cosa, lo que, mm, lo que nos, lo que nos muestra la historia de Robinson, que también, si vamos a leer el Facundo de Sarmiento, lo encontramos. Si yo soy la cultura de la civilización y el desarrollo, entonces tu cultura representa la barbarie y el atraso.
que es un poco lo que leímos en Kant, ¿no? El punto de partida siempre va a ser la exclusión de lo diferente, con el principio de no contradicción. ¿A la vista de quién? Claro, esa es la pregunta que hay que hacer. ¿A la vista de quién? Del que tiene la posición hegemónica y de poder. En el caso, por ejemplo, de la primera unidad, era la tradición ilustrada, que es una tradición que después va a tener su heredera en la tradición normalista. Y bueno, y también podemos pensar cuáles son los vestigios de esta forma de pensar en la actualidad, ¿no? Esta forma de pensar en que hay una proposición verdadera, determinada cultura, determinada forma de conocer, determinada manera de sembrar la tierra, determinada manera de educar, y el resto de las formas de hacer todas esas cosas, es decir, las diferencias, son inferiores, no valen tanto, son falsas, ¿sí? Bueno, el siguiente principio que va a mencionar Solé es el principio de identidad, que esto tal vez estos principios nos ayudan, los podemos entender mejor pensándolo todos en conjunto, pero bueno, vamos paso a paso. El principio de identidad, que significa todo ente es idéntico a sí mismo, yo soy yo y tú eres tú, nos dice que la identidad se va a conformar de manera autónoma y homogénea. ¿Se acuerdan en Kant, en qué es la ilustración? ¿No? La subjetividad humana se conforma a partir de que yo puedo decidir autónomamente sin que el otro interfiera en aquello que yo decido, en aquello que yo pienso, ¿no? ¿Quién quiero ser? Es decir, la identidad es autónoma y homogénea, el otro no juega ningún papel en esto. Entonces, es una ilusión, claramente. Hay, en este sentido, estaría adelantando un poquito la clase próxima que tiene que ver con que la identidad es heterogénea. Piensen en esto. Ya desde que nacemos, nuestro nombre propio nos lo da un otro. O sea, estamos durante toda nuestra vida, cada vez que alguien nos llama por nuestro nombre, nos está llamando con el nombre que un otro nos dio. Y el principio del tercio excluso, que significaría que es imposible que lo mismo se dé y no se dé en lo mismo a la vez y en el mismo sentido, es decir, es de día o es de noche. Bueno, piensen en lo siguiente, ¿no? Sobre todo después de la ley de identidad de género, del matrimonio igualitario, las leyes más progresistas que se fueron dando en los últimos años. ¿Sos hombre o sos mujer? ¿No? El principio del tercio excluso. ¿Sos patito o sos cisne? La identidad del patito estaba contaminada por algo que la mamá pata desconocía, por eso lo echó. No era un patito puro. Y por último, yo quería que, teniendo en cuenta todos estos principios, estos tres principios que mencionamos, yo quería que pensemos un poco en la relación entre lo que le pasa al patito con los seres humanos, ¿no? Que fue como un intermedio entre encontrarse con su familia cisne o que lo eche la familia patito. Los seres humanos lo aceptan al patito para comérselo. De la misma manera que Robinson lo va a aceptar al extraño, pero asimilándolo, es decir, convirtiéndolo a los usos propios, convirtiéndolo a su cultura. Porque si no te convertís a mi cultura, entonces te excluyo. ¿Sí? Entonces, fíjense, es interesante, o sea, en el primer video que vimos de Darío, yo no sé si llegaron con la atención suficiente, pero hacia el final él habla de esto. La cultura occidental está acostumbrada a comerse al otro, ¿sí? Y utiliza el ejemplo de los animales. En la cultura occidental nos comemos a un otro. Esto también es metafórico, ¿no? Más allá de que podemos pensar en esto, ¿no? Podemos pensar a partir de qué significa comerse los animales, pero no me voy a meter en esa porque me parece que no sé tanto y bueno, es un debate que estaría bueno tenerlo en el aula. La cultura occidental acostumbró a que a lo diferente lo asimila, lo acepta, si lo diferente se convierte a lo propio.
¿no? Y eso fue lo que hicieron los seres humanos con el patito, ¿sí? Es una metáfora, me como el patito, o es una metáfora, ¿no? O me como a los animales. La metáfora es, te asimilo a mi cultura, ¿no? Dejas de ser patito para, no sé, ser parte de mí, ¿no? Y Robinson realiza lo mismo, no metafóricamente, sino explícitamente, ¿sí? Bueno, y una de las, y bueno, es interesante pensar en las consecuencias de estos principios, ¿no? De por sí son principios que parten de la exclusión de lo diferente y que nos llevan a pensar en lo diferente como aquello que nos viene, por un lado, como algo negativo, ¿no? Como aquello que es de inferior valor, si yo estoy en una posición hegemónica, y si no estoy en una posición hegemónica y soy parte de la cultura diferente, eh, a mí me quedarían dos opciones, resistir o intentar parecerme a la cultura hegemónica, intentar parecerme, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos, ¿sí? Bueno, y por otro lado, esta forma de observar al otro, a lo diferente como negativo, bueno, va a terminar constituyendo, en palabras de Levinas, eh, reproduciendo una lógica que es una lógica totalitarista. Y si nosotros no salimos de esta lógica, pues lo que hay que hacer es romper la lógica, ¿no? Romper la forma en la cual pensamos, porque es la forma en la cual nos relacionamos. Si no salimos de esto, entonces los peores crímenes de la historia de la humanidad van a volver a repetirse, dice Levinas. ¿Sí? Bueno, es interesante también que pensemos en esto en cuanto a eh, la escuela, ¿sí? Y bueno, y fíjense, ahora les paso un fragmento que me pareció interesante del texto de Jaramillo y Orozco, para que lo lean pensando en esto. Bueno, entonces, continuando con esta propuesta levinasiana de ubicar a la ética como filosofía primera, es eh, necesario e indispensable referirnos a lo que Joan Solé va a llamar la revolución de Levinas, y además es algo que también me han consultado ustedes en las clases. En este sentido, Joan Solé menciona lo siguiente, dice, este inicio ya no es la pregunta ontológica por el ser que se ha hecho la razón abstracta, ¿por qué hay ser y no nada? El origen del pensamiento se desplaza hacia un punto muy distinto, el hecho ético de la relación con el otro, el encuentro con el prójimo. Acá Joan Solé le está poniendo en palabras lo que Levinas va a decir de una manera oscura, tal vez para quien no estudia filosofía constantemente, que Levinas dice algo así como la ética precede a la ontología, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en la siguiente frase. La hospitalidad precede a la propiedad. Entonces, vamos a explicar esto de por qué la ética precede a la ontología, ¿sí? Que es el resumen de la cita que tienen frente a ustedes. La ontología es el estudio del ser del ente, ¿no? Es el estudio del ser. Entonces, originariamente la filosofía, el pensamiento y la cultura occidental se ha preguntado qué es el ser, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué es el ser, comenzamos a establecer una realidad que tiene diferentes grados de ser. Entonces, los esclavos, para hasta, podríamos decir, bueno, todavía hay esclavitud, ¿no? Pero el mercado de esclavos de la primer modernidad, por ejemplo, hasta el siglo XIX, el, el esclavo no tenía el mismo ser, el ser del esclavo no tenía la misma cantidad de ser o un ser verdadero o humano o perfecto como el ser del colonizador, como el ser del comerciante. Entonces, el ser del esclavo no existía casi, era más bien nada. Por eso podían comerciarlos sin culpa. Pensemos en la relación del hombre con la naturaleza, por ejemplo, que se inaugura a partir de la modernidad, ¿no?
la naturaleza para el hombre no tiene un ser en sí mismo. La naturaleza no tiene ser en sí mismo, es ser para otro, es ser para el hombre. Entonces el hombre domina, mecaniza y explota la naturaleza, sin respetar las leyes las leyes que regulan la vida de la naturaleza. Bueno, sin ir más lejos, podemos observar en los últimos años el desastre medioambiental que eso produce, que el hombre crea que la naturaleza es para el hombre y no que la naturaleza es un ser en sí mismo. Bueno, esto mismo podemos pensar también en la relación entre el capitalista y el trabajador, o también en mirando nuestra realidad, analizando lo que sucede a nuestro alrededor, podemos pensar si todos comportamos el mismo grado de ser, ¿no? Bueno, y es ahí eh, donde Levinas, bueno, explota de una manera positiva, ¿no? Su pensamiento, porque él fue parte de un colectivo en el que su ser fue degradado hasta la nada. Bueno, y es aquí donde va a radicar la importancia del pensamiento de Levinas en cuanto a la claridad que tuvo él al pensar que cualquier propuesta ética debe preceder a cualquier forma de pensamiento, porque si la ética viene precedida por una ontología, viene precedida por una explicación racional del mundo, en esa explicación racional del mundo siempre hay una categorización de los grados de ser de la realidad. Entonces esa ética, inevitablemente por las mejores intenciones que tengamos, por más que tengamos buenísimas intenciones, va a ser una ética que va a ser reflejo de la cultura, eh, digamos, excluyente o no. Muchas veces una cultura es excluyente sin saberlo, ¿no? Tiene unos anteojos de la época puesta, como vimos en la primera unidad. Kant hablaba de la universalidad de la educación, pero al mismo tiempo desde un lugar que era racista y etnocéntrico, ¿no? Entonces, Levinas dice, no, no, para, para transformar verdaderamente la cultura en la cual vivimos, la ética tiene que ser el hecho básico, tiene que ser fundamental, tiene que ser filosofía primera, ¿no? Porque la filosofía primera, ¿qué es? ¿Qué dice el texto de Juan Solé? Filosofía primera se entiende como la meditación que no requiere nada previo que lo sustente, es decir, es el punto de partida, ¿no? La filosofía primera. Y si el punto de partida de todo pensamiento, de toda cultura, de toda lógica, ¿no? La lógica como forma de pensar y de actuar que va a constituir una forma cultural. Entonces, si la filosofía primera es el respeto absoluto por el otro, ¿no? El hecho básico, bueno, entonces eh, estamos hablando de otra cosa ahí, ¿no? Estamos intentando desarrollar una sociedad en la cual no tengamos que explicar por qué el otro tiene que ser respetado, ¿no? En realidad es bastante utópico, ¿no? Esto que nos está planteando Levinas, pero utopía en el buen sentido, ¿no? En el sentido de Freire, como si hubiese malo sentido utopía. La utopía siempre es bueno, simplemente determinadas tradiciones de pensamiento se han dedicado de pensamiento o políticas, como ustedes lo llamen, se han dedicado ¿cómo podemos decir? Bueno, a referirse de manera negativa a lo utópico, porque justamente lo utópico es la herramienta de transformación de la realidad. Si nosotros no podemos pensar en una realidad diferente, ¿cómo vamos a transformar la realidad en la cual vivimos? Una realidad que no nos gusta, ¿no? Ahora, si no pudiésemos pensar en una realidad diferente, bueno, entonces nos resignamos y nos toca la parálisis, como dice Freire. Pero la utopía tiene eso, ¿no? Es la posibilidad de pensar en algo diferente y mejor. Entonces aquí hay un componente fuerte de utopía,
Y la utopía para Levinas es comprender una sociedad, ¿sí? Vínculos sociales, donde el punto de partida sea la diferencia y el entendimiento de que todos somos otro, ¿no? Donde el punto de partida sea el respeto y la responsabilidad ética por el otro. Y donde esta cuestión de si yo respeto o priorizo al otro, entonces algo estoy perdiendo. Un pensamiento tal no tendría lugar en una sociedad o en una cultura o en una comunidad como la que como lo que nos está proponiendo Levinas, porque sería un pensamiento en el cual el punto de partida sería el individualismo y la lógica mercantil de lo que gano y lo que pierdo, ¿no? Bueno, pensando en esto, fíjense qué es lo que dice el apunte de cátedra, ¿no? Cuando dice Levinas, no dice respeta al otro porque es igual a ti, es el único modo de garantizar la convivencia, así lo manda la ley divina, es una máxima ética universal, o lo establece el texto de los derechos del hombre. Porque la simple introducción del por qué, con su explicación causal, racional, implica ya algo condicional. Es decir, sería algo anterior al hecho ético básico, que es el respeto por el otro. Y lo peligroso de esa condición, de esa explicación racional y causal, es que se puede suprimir. Y en toda la historia de la humanidad sucedió esto. Que una explicación racional no fue suficiente para la voluntad de poder, como diría Nietzsche, o la voluntad de dominar, de colonizar al otro. ¿Sí? La historia de la humanidad misma nos indica que explicar por qué tenemos que respetar al otro ya de por sí contiene la capacidad de la excepción.